Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alexander Achicano y Moncayo, estudiante del programa Ingeniería Electrónica en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, para la materia de ecuaciones diferenciales. Presento mi documento de identidad. Eh, en este día voy a sustentar mi trabajo relacionado con el crecimiento poblacional de las bacterias. Para eso tenemos unas preguntas orientadoras. La primera dice, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Tenemos. El problema consiste en estudiar el crecimiento de una población de bacterias en un cultivo. Inicialmente hay 100 bacterias y la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño actual de la población, con una constante de un 2% por hora. El objetivo es determinar la población después de 5 horas. Segunda, ¿cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explica la situación problema planteada? Tenemos la siguiente gráfica para representar la situación problema. La población de bacterias crece exponencialmente comenzando con 100 bacterias en un tiempo cero. A medida que el tiempo va transcurriendo, vemos que hay un crecimiento exponencial comenzando de 100 bacterias y aumentando a medida que pasa el tiempo. Esto se ve reflejado como la tasa de crecimiento depende directamente del tamaño actual de la población. En el modelo, a medida que avanza el tiempo, la pendiente aumenta debido al crecimiento exponencial. Nos damos cuenta que ya en 5 horas tenemos más o menos un promedio de 110 bacterias por las 5 horas transcurridas en el estreno. La siguiente pregunta orientadora, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? La ecuación diferencial que modela este problema es, tenemos d de p sobre d de t igual a 0.2p y p por 0 igual a 100, donde pt es la población de bacterias en función del tiempo, t es el tiempo en horas y r es igual a 0.2 en la constante de crecimiento. Teniendo en cuenta la proporcionalidad de r igual a k menos m, el diferencial de p y diferencial sobre t igual a r por p, teniendo en cuenta agrupamos las variables al iguales para integrar. Tenemos la integral de la diferencial de p sobre t igual a la diferencial de r sobre d sobre t. Aplicando la propiedad de Ohm, n tenemos p igual a e sobre exponencial de rt por c. Aplicando la condición inicial nos quedaría 100 igual a c por e sobre r por 0 igual a c 100. Entonces pt igual a c 100 e exponencial de r sobre t. Nos pide que resolvamos la ecuación diferencial analíticamente y usando GeoGebra. Peguemos ¿qué es? Un pantallazo sobre nuestra, nuestra ecuación. Tenemos, como se puede observar, nuestra línea roja tiene un crecimiento, el cual sube en línea recta. Esta función describe cómo crece la población de bacterias. En función del tiempo, por ejemplo, para T5 la población se puede calcular reemplazando la ecuación. Tenemos a continuación los campos de direcciones. Nos pide grafique con GeoGebra el campo de direcciones, interprete el campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial y diga con sus palabras qué ocurre alrededor de la condición inicial. Tenemos evidentemente una gráfica verticalmente recta. Esto genera un campo de direcciones que nos muestra las pendientes asociadas a la ecuación diferencial en cada uno de los puntos. Como podemos observar, las pendientes cerca de la condición inicial son pequeñas, pero aumenta con el tiempo. Esto refleja el crecimiento exponencial de la población, donde el cambio de la población es más pronunciado a medida que aumenta el tiempo. Resuelva la pregunta.
Finalmente, tenemos la última pregunta que nos pide resolver la pregunta problema teniendo en cuenta los ítems 4 y 5. Para resolver el problema debemos tener en cuenta que la tasa de crecimiento es del 2%. Esto quiere decir que sería un 0.2 hablando unitariamente, entonces sustituimos el tiempo en la ecuación. Según la ecuación, tenemos que P por 5 igual a 100 sobre E sobre 0.02 por 5, teniendo un crecimiento exponencial aproximadamente de 110.52. Aproximándonos, la población de bacterias será de 111 aproximadamente después de 5 horas.